Buenas tardes, soy Felipe Livitzanos, profesor de Historia Social Moderna y Contemporánea en la cátedra Buchbinder, a cargo de la Comisión 2. Bueno, vamos a comentar el texto de Jan Kershaw, La biografía de Hitler, el famoso libro de Hitler. Jan Kershaw es un autor especializado en el nazismo, ha escrito muchos libros sobre esa temática, es un historiador británico, vivo, y que ha escrito sobre la figura de Hitler, sobre comparación del nazismo y el stalinismo. Hay un libro reciente de él, el último, sobre el siglo XX, pero son dos textos muy conocidos, son La dictadura nazi, ¿sí?, donde hace comentarios sobre las problemáticas, y el texto que vamos a comentar hoy, su famosa biografía de Hitler. Hitler, que la publicó entre el 98 y el 2000, ¿sí? El primer volumen lo denominaba Hubris, y el segundo Némesis, ¿no?, haciendo una alusión obviamente a la mitología griega, ¿no? Bueno, dentro del debate que se abrió sobre el nazismo a partir de los años 80, esa división, ese debate en torno al ascenso del nazismo, factores como el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, Kershaw se posiciona dentro de los llamados estructuralistas o funcionalistas, que se oponen un poco a los intencionalistas, ¿sí? Podríamos calificarlo como un estructuralista moderado, ¿sí? E incluso con este texto, con esta biografía de Hitler, lo que él intenta hacer es una especie de simbiosis, más unión, ¿no?, de acercar las posiciones frente al intencionalismo, porque ustedes saben que en general las biografías, esta es una muy exhaustiva biografía, ¿sí?, cuando se unifican los dos volúmenes, como se publicaron posteriormente, es un libro de más de 2000 páginas, ¿sí?, muy exhaustivo, muy detallado, muy profundo. Sí, podríamos, con este autor, que podríamos calificarlo como el más importante autor vivo sobre el tema nazismo, ¿no? Entonces, acá lo que se ve, en general, lo que históricamente se ha visto en las biografías, se pone mucho énfasis en el protagonismo que han tenido determinados personajes históricos, ¿sí? Están ya las antiguas biografías de los historiadores griegos, romanos, ¿no?, Plutarco y otros, donde se detallaba mucho sobre el acontecer y se ponía un factor muy fuerte sobre la intencionalidad del protagonismo y el factor individual en la historia, ¿no?, el factor de los grandes próceres, de los grandes hombres de la historia. Bueno, entonces, dijimos entonces, él se aleja un poco de los intencionalismos, de la teoría intencionalista, que ponía mucho foco en que Hitler tenía un plan ya preconcebido, históricamente, previo, en torno a su ascenso al poder, en torno al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el plan, como que tenía un plan sistemático en torno al Holocausto. Y bueno, muchos autores, uno de ellos, Kershaw, obviamente, han rebatido un poco esta teoría, ¿no?, donde pone foco en otros aspectos. En este sentido, Kershaw, en la biografía clara, que él tiene obviamente una visión más vinculada a una tesis weberiana, podríamos decir, liderazgo carismático, que pone foco no tanto en la intencionalidad del líder, sino el contexto en el que está, ¿sí?, el contexto en el que vive, crece y se desarrolla ese liderazgo, ¿no? Weber dice, entonces, habla de una misión del líder, pero siempre enfocado en que las masas presionan y apelan al líder, indagan y le reclaman al líder. En este sentido, está orientado en ese sentido, pero él pone mucho foco en el contexto en el que surge Hitler, ¿sí? Hitler lo enmarca permanentemente en la situación socioeconómica, política, tanto en los inicios de Hitler, en el 19-23, como en su llegada al poder en enero del 33.
Ya en el inicio del capítulo 5 que ustedes tienen sobre Hitler, la famosa biografía, él justamente desarrolla y explica cómo surge el nazismo, primero en 1919 con un partido obrero alemán que le llamaban, después reconvertido en nacionalsocialismo. Él ahí explica el contexto del final de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Alemania había sido derrotado, había firmado el armisticio, la rendición, y luego se elaboró el famoso Tratado de Versalles, donde se estipula una serie de indemnizaciones que tiene que pagar Alemania, en dinero, en marcos oro, pierde muchos territorios en la zona de Alsacia-Lorena a expensas de Francia, pierde territorios Pomerania a expensas del Estado Nuevo polaco, el Estado Nuevo checoslovaco, queda desgajado su territorio, pierde las colonias, en realidad ya las había perdido porque los británicos, japoneses y franceses ya habían ocupado muchas de esas colonias en África y en Asia, en China, durante la Primera Guerra Mundial, el transcurso de la Primera Guerra, pero se estipula finalmente en ese Tratado de Versalles, esas pérdidas territoriales. A la vez está muy limitado en la formación de la producción de armamentos, en la reducción del ejército, tiene prohibido la producción de ciertos materiales bélicos, pierde y debe entregar, son confiscadas muchísimas, aparte de territorios, insumos básicos como pierde hierro, carbón, muchos yacimientos minerales, y tiene que entregar muchas maquinarias, barcos de guerra, barcos mercantes, ferrocarriles. O sea, fue excesivamente impositivo sobre Alemania ese Tratado de Versalles. Implica como decía Keynes, digamos que fue un asesor del primer ministro Lloyd George en el Tratado de Versalles, era muy difícil que Alemania pudiera cumplir con ese tratado, porque las estipulaciones eran muy fuertes, muchas promovidas por Francia. Entonces, bueno, Kershaw se centra ahí y explica el contexto y utiliza mucho el discurso de Hitler para explicar, y va viendo y explica, para alejarse de esas tesis intencionalistas, cómo va variando el discurso, cómo el discurso de Hitler se va acomodando de alguna forma al contexto. Y él analiza que en ese inicio, justamente el contexto se centra mucho en las consecuencias de ese Tratado de Versalles. Ahí, Hitler en los primeros comienzos dentro de ese partido obrero alemán, ¿no? Luego nacionalsocialismo, en esa puja que tiene con Drexler, con Harl por los liderazgos, explica que en esos primeros discursos en las famosas cervecerías, lugares cerrados, ¿no? Se centra mucho en el ataque contra Gran Bretaña y Francia como responsables de ese tratado. Se centra mucho en las consecuencias de ese tratado, apela mucho a ese nacionalismo Völkisch que dice Kershaw, que es un nacionalismo popular, esas ideas un poco pangermanistas, previas a la Primera Guerra Mundial, pangermanistas, nacionalismos, el rol de Alemania, el espíritu alemán, y trata mucho sobre esa temática. Entonces, apela mucho a la famosa puñalada por la espalda, que no es originaria de él, en realidad Hitler ya, los oficiales alemanes al final de la guerra ya habían apelado a ese tema, donde en ese famoso mito, Alemania que iba ganando la guerra, supuestamente es traicionado por la oficialidad, por los políticos, por el ascenso al poder de la socialdemocracia, la abdicación del Kaiser, el emperador alemán, y la firma de los tratados y la creación de la República de Weimar. Todo fue, de alguna forma, parte de una especie de confabulación, como lo ven esos nacionalistas, y como que Alemania en realidad es traicionada y debe firmar obligatoriamente. Entonces se centra mucho en eso. Obviamente que Alemania, al final de la guerra, está en una crisis económica tremenda y empieza a tener, después de los éxitos iniciales, el 14, 15, se estanca la guerra y luego realmente empieza a sufrir una serie de derrotas en el año 18
y empieza a tener la defección de sus aliados, ¿no? Van firmando el armisticio, la paz por separado, Bulgaria, el Imperio Otomano y Austria-Hungría, que se desgasta, ¿no? Pero digamos, este mito tiene eco, entonces se sitúa en ese contexto, un contexto de crisis enorme en Alemania, que concluye en la hiperinflación, ese periodo del 19-23, la hiperinflación del año 23, hay una emisión monetaria muy fuerte, se quiere compensar de alguna forma la caída económica, Alemania pierde muchas exportaciones, pierde mercados, pierde un rol político, militar, diplomático. Es muy importante el hecho de que la reducción del ejército y su limitación en la producción de armamentos restringe mucho su economía, ¿no? A la vez pierde también mercados, como por ejemplo el caso de Argentina, donde Argentina era un gran comprador de productos alemanes, eso se bloquea de alguna forma con la Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler plantea ahí, Kershaw hace también apelaciones en el antisemitismo, pero ese antisemitismo no es tan fuerte como postulan los intencionalistas. Es decir, no se observa en Hitler un plan preconcebido en torno a qué hacer con los judíos. Hay apelaciones, sí, dentro de sus discursos, apelaciones o críticas a los judíos, justamente apelando a una confabulación judeo-bolchevique en esa famosa puñalada por la espalda, ¿no? Hay una apelación constante a las críticas a Francia y Gran Bretaña, ¿sí? Al Tratado de Versalles, a las pérdidas del rol de Alemania a nivel mundial, dentro de lo que era el contexto internacional. Y prácticamente está ausente, dice Kershaw, en esos primeros discursos, el 19, el 21, el tema de la expansión hacia el este, el antibolchevismo aparece muy poco, casi inexistente, y esto Kershaw lo aduce al hecho de que Hitler desconocía mucho de esto. Recién, hacia fines de los años 20, cuando se integra dentro del nazismo un famoso jerarca que era Rosenberg, que había nacido dentro del Imperio Ruso y tenía una fuente muy directa en relación a lo que era el bolchevismo, ¿no? La Revolución Rusa, el bolchevismo. Entonces, ahí está claro cómo se aleja de alguna forma Kershaw de esa visión del plan preconcebido, ¿no? De los planes preconcebidos. El otro tema que plantea Kershaw es que Hitler, dice Kershaw, no es un ideólogo, es un propagandista. Es un propagandista, apela a ideas desgajadas, digamos, previo a la Primera Guerra, de ese pangermanismo, nacionalismo alemán. Apela un poco a ideas ya muy en boga, por ejemplo, en la Austria a principios del siglo XX, cuando un admirado por Hitler, Luger, que era un alcalde de Viena, había llegado al poder a través de un partido de ultraderecha. Entonces ahí se ve claro que no hay una idea clara en Hitler sobre, tanto en sus discursos, como en la ideología del partido, como en la integración de los sectores que apoyan ese partido, ¿no? El otro tema es que se aleja muchísimo de lo que después fue el nazismo, ya más fuerte a fines de la década del 20, principios de los 30, es que los discursos son una cervecería. Y ahí se ve también otro aspecto que destaca Hitler, es que Hitler no se interesa mucho por lo que es la estructura del partido. Él quería la apelación directa a las masas, quiere salir de esa cervecería, de esos discursos, donde se destacaba mucho por la influencia que tenía sobre la audiencia, se decía que hipnotizaba de alguna forma a su auditorio. Quiere salir y de a poco va logrando eso, hace desplantes, se va del partido, es decir, no tiene un control muy directo sobre lo que es la estructura del partido, por ejemplo. Es una característica que Kershaw ve siempre a lo largo
de la década del 20, incluso a principios de los años 30, que es muchas veces criticado por muchos de los jerarcas como Goebbels y Göring, en el sentido que no decidía mucho, era muy, ante distintos conflictos, Hitler no lograba decidir, no era muy autoritario en ese aspecto, ¿sí? Entonces, ahí establece otra crítica al intencionalismo. Bueno, el otro factor que él destaca es el intento del año 23 del putsch, ¿no? del intento de la toma del poder a fin del año 23, tratando de aliarse a Ludendorff y otros, von Kahr y otros líderes del partido y del ejército. Él cree que el ejército iba a estar avalando ese golpe en Múnich y actúa muy erráticamente, dice él, ¿no? O sea, se ve claro que ahí no hay una clara intencionalidad. Bueno, Hitler finalmente es juzgado, se le da una pena de 5 años que prácticamente cumple en un año y unos pocos días y un mes, 13 meses, sale de la cárcel de una forma fortalecida. En el juicio, justamente, apela a sus mejores aptitudes, ¿sí? Cada vez que hay un estrado judicial, y se repitió de alguna forma en el juicio, luego cuando actúa de testigo frente a un juicio que se le hacía a unos integrantes de la CSA, ¿no? Que era un grupo paramilitar que apoyaba al nazismo, o cuando hace el plebiscito contra el plan Young en el año 29, siempre de alguna forma Hitler intenta, dentro del contexto en el que está, apelar de alguna forma a la relación directa con las masas. ¿Sí? No le interesa la burocracia. No es un líder burocrático en el sentido beberiano, claramente. Bueno, el contexto alemán termina en la hiperinflación del año 23, la ocupación de Francia del Sarre, que era una región que había sido cedida por el Tratado de Versalles en su explotación económica a Francia. Francia, por el no pago de una de las cuotas de las enormes indemnizaciones que tenía Alemania, que vencían a fines del siglo XX, ocupa el territorio y no reacciona el ejército y el gobierno alemán, cede, hay un boicot que se establece contra los franceses, pero se genera una crisis económica tremenda, hiperinflación, pérdida obviamente de poder adquisitivo de asalariados, todos sectores que tenían ingresos en marcos, y finalmente eso concluye en el plan Dawes, un plan de ayuda a Estados Unidos que reestructura la deuda alemana. Por eso el periodo del 24 al 29, y en eso se focaliza bastante Kershaw, es un contexto donde la crisis económica no pesa mucho y hay una estabilización de la economía alemana, una recuperación del comercio internacional, hay mucho flujo de capitales estadounidenses a Alemania, hay una ayuda económica en general a Europa y eso estabiliza la economía. Y ahí se fortalece el rol de Hitler, obviamente por dentro del partido, se reafirma, absorbe muchos de otros grupos de ultraderecha, es un líder muy atractivo se convierte realmente en líder de la ultraderecha de un conglomerado de una enorme cantidad de partidos, ¿no? Y muchísimas agrupaciones paramilitares, la CSA, Stalken, Freikorps y otras, tanto paramilitares como parapoliciales, lo van a apoyar. Otro aspecto que destaca Kershaw, ya yendo al capítulo 9, es que trata de desmentir de alguna forma, es la teoría del nazismo originado en un plan preconcebido de alguna forma, o un embrión o una especie de derivado de un capitalismo amenazado, ¿sí? por la izquierda. En el caso de Alemania había estado el golpe espartaquista del año 19, reprimido violentamente. En el año 29 también el Partido Comunista es más fuerte, 29-30.
Y entonces él se aparta de ese alineamiento, en el sentido que es apoyado, la teoría esta decía que es apoyado por muchos capitales alemanes. Y él ahí destaca, ya desde el año década del 20, 23, 24, como la ligación es a través de un escritor que se llama Ecker, con ciertos sectores del establishment, pero no hay un apoyo al nazismo. A fines de los años 20 hay un apoyo de un magnate llamado Hugenberg, y hay un acercamiento a otros sectores como Thyssen, pero realmente reafirma Kershaw que el aval justamente de los grandes grupos económicos era justamente boicotear la República de Weimar, ¿no? Una república democrática, parlamentaria, multipartidista, inestable, que no se acomodaba de alguna forma a todas estas restricciones que tenía Alemania, económicas, políticas, militar, el rol, el peso del rol que había perdido. Solo está la figura de Stresemann como un canciller importante, ministro, pero hay figuras políticas muy opacas, muy poco importantes. Entonces lo que dice Kershaw es que el partido realmente, el partido que era el que los grandes grupos económicos querían afirmar, era el partido competidor de alguna forma con el nazismo, que era el Partido Nacionalista Popular Alemán, ¿sí? Un partido ultraderecha más moderado, lo que era el antiguo Partido Conservador. Entonces ese capítulo nuevo él explica cómo ese partido realmente era el que los sectores económicos, los sectores militares también, los sectores de la corporación prusiana, de esa casta militar prusiana, avalaban de alguna forma, y el nazismo era un partido marginal, podríamos decir, pero que a partir de la crisis de 1929, el impacto de la crisis del año 29 es tan fuerte que hay una caída económica enorme. Y ahí está, de alguna forma, la gran tesis de Kershaw, que no avala de alguna forma un determinismo económico en cuanto al ascenso del nazismo. Él no plantea que la crisis económica es absolutamente determinante. Pero sí que el contexto en el que surge esa crisis y la degradación social que existe en Alemania, la pérdida de expectativas, la desesperación de la población alemana producto de esa crisis, encuentra en la figura de Hitler y en el partido nazi la única expectativa o la única esperanza para salir de todo eso. En las elecciones del año 28 prácticamente había sacado un 2%, 2,6% en las elecciones. Pero luego de la crisis hay un salto extraordinario. Pasa del 2 o el 3% al 18% la elección del 30%. Y ahí se empieza a adquirir protagonismo. La crisis del 29 había generado una caída enorme en la economía alemana, producto de la salida de los capitales norteamericanos, del crack de la bolsa de Wall Street, la caída enorme del comercio internacional, la salida del patrón oro de casi todos los países del mundo, una baja enorme en todo lo que son transacciones internacionales, y aborta lo que sería el Plan Young, que era el año 29, que era un nuevo plan de ayuda de Estados Unidos. Todo eso queda de alguna forma en la nada. El impacto del desempleo es enorme. Fue un fenómeno mundial, ¿sí? La caída de los precios también, y la caída del empleo. El desempleo en Alemania llegó a ser superior al 30%. Y a nivel industrial, determinados sectores industriales aún más del 40%. La caída era enorme y eso hace que crezcan electoralmente los dos extremos, la ultraderecha del nazismo y la ultraizquierda, que era el Partido Comunista. La crisis del 30, la crisis, digamos, de la depresión del 30 también afecta mucho al Partido Socialdemócrata, que era el que había encabezado lo que llamaban las coaliciones Weimar. La coalición Weimar había sido una coalición desde el 19 al 30, donde el Partido Socialdemócrata de centro-izquierda, antiguo partido marxista pero reconvertido en un partido mucho más moderado, hacía alianzas con diversos grupos de centro-derecha. El partido Centrum, centro católico,
Partido Democrático y otros partidos liberales, como por ejemplo burgueses, como el Partido del Pueblo Alemán. ¿Sí? Que no hay que confundir con el Partido Nacionalista del Pueblo Alemán, que era más un partido de ultraderecha, moderado, dijimos, compite con el nazismo. El Partido del Pueblo Alemán era el de Stresemann, que era un protagonista muy fuerte en esa coalición. Y también la política económica, social de los alemanes de esa época, donde hay un protagonismo del presidente Hindenburg, que había sido elegido por amplio margen en el año 25, y el canciller Brüning. Lo que ocurrió ahí es el final de la coalición Weimar, es cuando Müller, que era el canciller, primer ministro en Alemania, socialdemócrata, no es apoyado por Hindenburg, cae el gobierno, es nombrado Brüning, que es un político del centro católico, que había sido aliado de los socialdemócratas, pero se inclina más bien hacia la derecha. Es decir, el cambio electoral también de las elecciones del año 30 inclinan y vuelcan, son al final de esa coalición, y vuelcan las nuevas coaliciones parlamentarias, donde hay alianza de partidos para formar una mayoría del Parlamento, a sectores de derecha. El Centrum Católico se inclina a una alianza con los nacionalistas populares y otros sectores de derecha, que crecen mucho. El nazismo, en esa posición de Hitler, nunca adhirió, así como el Partido Comunista, a ninguna de esas coaliciones. El resto de los partidos, todos formaban esas coaliciones. Cae Müller, es nombrado Brüning, y ahí destaca Kerschau que Brüning apela a una política que va a contramano de todo lo que estaban haciendo casi todos los países del mundo. Apela a una política muy liberal, de ajuste económico, baja del gasto, una política antiinflacionaria, avalada por Hindenburg porque había que quiebra de alguna forma, o en su papel de veto, que usaba a veces el presidente en un artículo de la Constitución de Weimar, lo utiliza mucho, había una ley que indicaba que no podía haber una aprobación de un plan económico sin el apoyo del Parlamento. Brüning presenta en el Parlamento ese plan de ajuste económico liberal, es rechazado, pero por decreto lo avala Hindenburg, que era el presidente, y se aplica. Ese plan, para Kerschau, agrava muchísimo la situación económica, quiebra de alguna forma todos los restos de expectativa que tenía la población en relación a los partidos políticos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Que eran los que habían gobernado durante ese periodo. Aumenta la fragilidad de la República de Weimar, se debilita aún más. Se apela también a otro decreto, que es la intervención sobre el gobierno socialdemócrata de Prusia, aplicando Hindenburg un veto, destituyendo a ese gobierno, lo que debilita mucho a la socialdemocracia. El crecimiento del Partido Comunista también le quita mucho apoyo obrero al Partido Socialdemócrata. La enorme cantidad de desempleados, de alguna forma se van inclinando de alguna forma por el Partido Comunista, y en gran parte también van hacia el nazismo. ¿Sí? Destaca ahí Kerschau que también recibe mucho apoyo Hitler de regiones, en la selección de regiones agrarias. Un gran baluarte del voto nazi era el pequeño y mediano propietario rural, protestante especialmente, ¿no? Es decir, ahí apela también a otro aspecto, Kerschau, es la capacidad que tiene el nazismo con su discurso readaptado. Dijimos, ahora Hitler tiene un discurso, aparte de ese discurso muy nacionalista, apela también al tema del bolchevismo, a la expansión hacia el este, y apela también a buscar apoyo de muchos sectores sociales. Es decir, trata de convertir al partido nazi en un partido multiclasista, limando las diferencias sociales que existían en ese momento de gran crisis, ¿sí?
En las regiones, también en las ciudades pequeñas, apela mucho a sectores asalariados no sindicalizados y va recibiendo apoyos de sectores de la mediana y gran burguesía también. Otro salto electoral en el año 32, muy fuerte. Llega a tener un 37% en una elección, 32 cae un poco a fines del año 32. Había muchas elecciones en forma constante en Alemania por la caída de los gobiernos. Los regímenes parlamentarios requieren mayorías y caían sistemáticamente, estaban en una crisis prácticamente terminal. Y ahí está la postura justamente de Hitler de rechazar la integración del nazismo dentro de los gobiernos de otros partidos de derecha, ¿sí? Quiere llegar al poder por sí mismo, con una apelación directa a las masas, y en general lo que destaca Kershaw es la gran desmoralización que había en Alemania en ese momento, ¿sí? Una crisis moral, económica, social. La caída económica había generado una desesperación, las sistemáticas crisis económicas, ¿no? La de Versalles del 19, la hiperinflación del 23, la crisis del 29 también. Todo eso había hecho que los nazis se convirtieran prácticamente en una gran esperanza. Y también, si bien él no apelaba mucho a esa estructura, el partido nazi crece mucho, pero básicamente en base a grandes discursos muy masivos. En ese contexto, Hitler, entonces dice Kershaw, vira y busca un contacto muy directo con una realización de una enorme cantidad de actos políticos, ¿sí? Participa en la elección presidencial del 32 contra Hindenburg, es derrotado, en la primera vuelta obtiene un 30%, pero un 37-38% en la segunda vuelta, lo que lo convierte en una figura muy popular. Habíamos dicho que el plebiscito contra el Plan Young, o el plebiscito del Plan Young, el que obviamente postula una visión contraria, también lo había hecho popular. Entonces se convierte en una gran figura, muy notable, trata de participar sistemáticamente en todo acto, en toda situación de protestas sociales, como por ejemplo el apoyo del nazismo a las protestas agrarias, de las ligas agrarias, también es muy determinante. Y su intención de llegar al poder por un aval popular y no a través de transacciones políticas, digamos, ¿no? También se observa ahí otro aspecto, dice Kershaw, es su falta de control en el partido. El partido se empieza a convertir en una maquinaria electoral muy eficaz, ¿sí? Controla los líderes Hess, Göring, Goebbels, que es muy famoso después por el tema de la propaganda, una maquinaria donde había una presencia muy fuerte de los partidarios nazis junto a gran parte de la población, ¿sí? En el sector agrario, con las ligas agrarias, en las pequeñas ciudades, con los asalariados, clases medias, que están muy mal las clases medias, la situación económica muy mala. El endeudamiento de Alemania era muy alto también el endeudamiento de los sectores agrarios, de las familias, de muchos sectores económicos, y obviamente la caída del consumo, la caída de la producción era enorme. Entonces, de alguna forma, ahí se ve con algunos otros crisis que se dan en el partido, como la rebelión de los hermanos Strasser, especialmente Otto Strasser, que intentan cuestionar de alguna forma algunas decisiones de Hitler y de alguna forma su falta de determinación, la falta de determinación, la falta de decisión de Hitler abogan a esta teoría de Kershaw sobre la poca capacidad que tenía Hitler de tener un plan sistemático, ¿sí? En los discursos apela cada vez más a una expectativa de recuperación de Alemania, de reposicionar a Alemania
en el rol que debería tener. Bueno, eso hace que reciba un apoyo muy fuerte. Después, salto electoral, digamos, cuando saca el 37%, se va acercando al poder, se le ofrece la vicecancillería, hay cambio, cae el gabinete Gruning, sube von Papen, que era un ultraderechista, que luego después forma parte del nazismo, es desplazado por Slater, que era el jefe del ejército, se le ofrece la Cancillería, se quiere de alguna forma atraer al nazismo como una figura popular para utilizarlo, para utilizar su popularidad, su carisma, pero de alguna forma Hitler no cede. Y finalmente en enero del 33 le deben ofrecer la Cancillería y luego sí lo avala con una elección del 44-45% en la elección de marzo del 33, una vez ya llegado al poder. Pero bueno, Kershaw cree que esto es absolutamente determinante en cuanto a su ascenso al poder. Y de alguna forma podríamos concluir diciendo que el ascenso de Hitler al poder es muy estudiado por justamente el impacto que tuvo el nazismo durante la década del 30 y el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al final, hasta el año 45, una guerra la más brutal de la historia, con 65 millones de muertos, y de alguna forma desentrañar para Kershaw la hipótesis sobre el ascenso del nazismo es fundamental para explicar ese hecho de la Segunda Guerra Mundial y indagar en cómo los contextos, las situaciones puntuales, políticas, económicas, sociales, van permitiendo de alguna forma, van posicionando al nazismo en el rol que tuvo posteriormente. Y lo mismo realiza luego justamente con el segundo tomo, hasta llegar al año 45, explicando cómo luego, que ya aparecen los discursos del 32, que la política expansionista del nazismo va apareciendo en esa evolución del discurso que dijimos. Bueno, buenas tardes, gracias.